Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraff, no hay por qué darle todo a las personas, pero tampoco hay que esperar que todo lo puedan hacer. La semana pasada hablé en este espacio sobre el tema de salud. En esta ocasión quiero referirme a otro gran problema que surge en el análisis económico, la pobreza. Desde finales del siglo XIX, hablar de pobreza implica fluctuar entre tres conceptos. El primero tiene que ver con la capacidad física de supervivencia de las personas, es decir, la imposibilidad de obtener lo mínimo necesario para subsistir es lo que lleva a la pobreza. El segundo tiene que ver con las necesidades básicas, aquellos mínimos necesarios para subsistir que, de acuerdo con algunos autores, puede verse desde dos grandes perspectivas: el consumo privado, que es todo lo relacionado con alimento, bebida, ropa, entre otras cosas, y los servicios comunitarios o bienes públicos, como también los conocemos, que son el agua potable, la salud, el transporte público, la educación, la infraestructura, cultura, etcétera. Finalmente hay el tercer concepto, que tiene que ver con la privación relativa. De acuerdo con otros autores, esto implica que las necesidades básicas fluctúan y no son fijas. Se irán adaptando conforme los procesos de transformación sociales. En buen cristiano, lo que era el mínimo necesario para subsistir hace 40 años puede no serlo hoy. De acuerdo con la ONU, la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para poder garantizar unos medios de vida sostenibles. Es un problema de derechos humanos que considera dentro de las principales manifestaciones el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna, el acceso limitado a servicios básicos como la educación o la salud, entre otras tantas cosas. En el caso mexicano, y de acuerdo con el Coneval, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social de las 6 que considera: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación, además de percibir un ingreso que por sí mismo no es suficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Esto implica que ambas instituciones, el Coneval y la ONU, hablan de un problema que es multidimensional. Esto significa que no implica únicamente el nivel de ingreso, sino también la falta de ciertos satisfactores. Lo anterior implica que estamos al borde de un tema que es global. En todas partes del mundo pueden existir personas que tienen carencias. Sin embargo, la solución se ha vuelto muy compleja a lo largo del tiempo porque, por un lado, hay quienes apelan por establecer un Estado benefactor que redistribuya la riqueza que se genera dentro de los países para evitar justamente que las personas caigan en pobreza. Pero por el otro tenemos a personas que consideran que en realidad lo peor que se podría hacer es un Estado benefactor, dado que lo único que va a generar son personas dependientes de los recursos públicos y por lo tanto se inhibe de manera clara la capacidad natural que tienen las personas para generar esos recursos. Lo cierto es que habría que pensar en un justo medio entre ambas partes, entre ambas posturas, sobre todo si consideramos que, de acuerdo con el Banco Mundial, al cierre de este año del 2022 van a existir poco más de 600 millones de personas en situación de pobreza extrema a nivel global, siendo el África subsahariana la región más golpeada con poco más de 400 millones de personas. En el caso mexicano, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, nuestro país tiene 52 millones de personas, tenía 52 millones de personas en pobreza en el año 2018. Para 2020 se estimaba que una cuarta parte de la población en pobreza de América Latina y el Caribe se encontraría en México, lo que equivale a casi 56 millones de personas. Por supuesto, es un escenario que no contemplaba la situación destacada o desatada, mejor dicho, por la pandemia de COVID-19. Una vez que ha pasado lo más grave de la pandemia, se hace un reajuste y la CEPAL estima que nuestro país tendrá al cierre de este año 58 millones de personas en situación de pobreza. Es decir, hay un incremento en la previsión de 2.5 millones de personas sobre lo que se consideró en 2018 y 6 millones más que al inicio del gobierno del hijo predilecto de Macuspana, quien, por cierto, insiste en que la situación de las personas en tiempos de la 4T es mejor que en años anteriores.
Festejar que al cierre del tercer trimestre del 2022, el porcentaje de la pobreza laboral en nuestro país tuvo una disminución a nivel nacional de 0.6 puntos porcentuales para colocarse en un nivel del 40.1%, es muy conformista y pésimo. Sobre todo cuando se entiende que hablar de un 40% significa que es 40% de personas que trabajan, pero que no obtienen un salario que les permita adquirir la canasta básica. Esto es, no pueden obtener todos los satisfactores mínimos necesarios para subsistir. Es irónico pensar que el eslogan de la campaña del tabasqueño fue: por el bien de todos, primero los pobres. Me parece que nadie nos imaginábamos que en realidad se refería a crear más pobreza.